Buenas tardes, mi nombre es Andrés San Juan Fajardo, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia y al curso de Alta Tecnología y a continuación voy a hacer una simulación del estudio de resonancia magnética de la lumbosacra simple. Bueno, para empezar el estudio es necesario establecer una conversación con el paciente. Este será el paciente en esta simulación. El saludo de bienvenida consiste en preguntarle el nombre, el número de su cédula, revisar bien la orden médica que tiene, esperando que esta corresponda con el estudio que se va a realizar en este caso, que sería la resonancia magnética lumbosacra simple. Luego, al paciente se le hace una encuesta de seguridad donde nos fijamos si el paciente a partir de su respuesta nos puede decir si tiene marcapasos, si tiene válvulas cardíacas, electrodos o algo que interrumpa o de cierta forma pues, interrumpa el examen con objetos electromagnéticos que puedan afectar en el desarrollo del examen. Luego se revisa la historia clínica del paciente y se le explica el examen. La explicación del examen consiste en decirle al paciente que se le va a hacer una resonancia magnética donde donde esta va a permitir observar las vértebras lumbosacras, eh, específicamente L1, L2, L3, a nivel L2 y L3, que es donde se encuentran los cuerpos vertebrales, donde se puede presentar una lumbalgia o inclusive una hernia discal a ese nivel. Se le explica al paciente que en este caso pues la lumbalgia debido pues a sus síntomas presentados, este examen va a permitir determinar si en realidad tiene una lumbalgia o si tiene una hernia discal o otra patología asociada a ese nivel vertebral. Bueno, la preparación del paciente consiste en que el paciente tenga un ayuno de 6 a 8 horas antes de la realización del examen. También se le recomienda al paciente antes de realizarse, 24 horas antes de realizarse el examen, que tenga una dieta líquida. La dieta líquida consiste en consumir líquido en donde no haya presencia de lácteos o de sus derivados, es decir, jugos de leche, queso, yogur y ese tipo de líquidos. Eh, Consiste en ese orden de ideas en que el paciente consuma 24 horas antes agua, jugos en agua, sopas a base de agua y cosas que no tengan que ver con lácteos. También se le recomienda al paciente que consuma a las 4 de la tarde antes de la realización del examen un laxante. Esto para expulsar los gases gaseosos y que esto permita una visualización mejor al nivel de L2 o L3, que en este caso es donde pues, necesitamos ver qué tiene el paciente. Luego, en algunas ocasiones se le recomienda también que 2 horas después el paciente consuma el laxante. Entre la realización del examen, las posiciones anatómicas sería un anteroposterior en decúbito supino y una P lateral en un corte sagital. Este corte sagital se realiza en T2, en tiempo de relajación T2. Más adelante voy a explicar en qué consisten los tiempos de relajación
y por qué para determinados cortes se aplica T2 o T1. El tipo de antena que también para realizar el examen se utiliza una antena. Eh, Estas antenas que se utilizan para evaluar la columna pues, en sí o los cuerpos vertebrales a ese nivel, muchas veces el equipo en su camilla o en su mesa tienen la antena ya incorporada, pero en equipos que no son tan nuevos es necesario utilizar una antena y esta antena se pone a este nivel. No sé si ahí se puede observar. Se pone a nivel. Se pone a este nivel. Pues a nivel de L2 y L3, que es donde se va a realizar el examen. Esta sería la simulación del tomógrafo. La simulación del tomógrafo. Este sería el panel de control del tomógrafo. Y y esta sería la mesa o la camilla donde va el paciente. Y ya pues desde el mando, desde los mandos del tomógrafo, se cuadra, pues se sube y se baja al paciente, que quede a nivel, se ingresa al paciente al resonador, no al tomógrafo, perdón, estamos hablando de un resonador, se mete al resonador y cuando se mete al resonador se cuadra el isocentro. Y el isocentro ya va a permitir que el equipo identifique la parte específica donde se va a realizar el examen y al mismo tiempo la identificación de la antena que va a servir eh, para, para brindarle los campos brindarle la energía electromagnética a los campos electromagnéticos que permiten realizar los cortes, ya sea en T2 o en T1. Eh, bueno, la antena se le suministra pues se le pone la antena, ya se ubica el paciente en anteroposterior, eh, en ubicación anteroposterior, se le pone la antena a nivel vertebral en L2, L3, se le suministran unos tapones para los oídos y es importante también que se le suministre una almohadilla. La almohadilla se pone debajo de la articulación entre el muslo y en la articulación de la rodilla. Se le pone ahí para que el paciente se ubique de una manera más cómoda y al mismo tiempo la columna o la zona vertebral que vamos a evaluar tenga la posibilidad de ser identificada por la antena en caso de que sea incorporada y en caso de que no, pues de la antena que le pusimos al paciente para hacer los debidos cortes. Los centros anatómicos a evaluar serían la apófisis transversa a nivel L1. Estos son, pues, digamos, el centro anatómico, es decir, lo que se va a poder divisar en el examen y a qué nivel. Entonces, la apófisis transversa a nivel L1, la apófisis espinosa a nivel L2, el cuerpo vertebral lumbar al L3, que es en este caso la que nos interesa más, y la articulación sacroiliaca, que es la articulación del sacro, la articulación del sacro. Esto en un plano sagital, en un plano axial se van a poder ver el agujero intervertebral en el E3, el sacro y la charnela lumbosacra. Dentro de las descripciones de las secuencias a adquirir y la utilidad que tienen cada uno de estas secuencias en los planos,
como lo explicaba ahorita, en sagital en T2, esta secuencia nos va a permitir o nos va a servir como guía para los siguientes cortes, es decir, para los cortes coronales y axial, para el plano coronal y axial. En el coronal se podrá, digamos, o se ubicará el plano eh, en su programación, se ubicará entre la vértebra dorsal 11 y la de 12. Esto con una banda que evite una banda de saturación dentro del field of view o del campo de visión, para evitar la saturación de artefactos de movimiento del flujo sanguíneo, que esto nos va a permitir eh, observar de manera más definida qué tiene el paciente a nivel L2 y L3. En el corte axial se hace en un tiempo de relajación 1, eh, ubicado dentro de la cisterna lumbar del líquido cefalorraquídeo. Esto nos va a permitir observar con mayor propiedad el flujo de grasa y al mismo tiempo tumores o cuerpos extraños que hayan surgido en esa zona del cuerpo. Quiero explicar en qué consiste los tiempos de relajación. Existen los vectores longitudinales y los vectores transversales. El vector longitudinal es el T1 y es el que se demora más tiempo en el recorrido, y por eso ese nos va a permitir observar con mayor detenimiento la zona que se está estudiando. Por eso este nos sirve más que todo para ubicar de manera adecuada los siguientes cortes, que a partir de las imágenes que se emiten en tiempo de relajación, en tiempo de relajación T2, perdón, en tiempo de relajación T2. Eh, bueno, eh, el longitudinal es el que tiene menos recorrido y por ende se demora menos. Entonces, este es el que nos va a permitir lo anteriormente mencionado. Como recomendaciones finales y experiencia del paciente, pues el paciente dentro de la conversación nos dirá cómo se sintió en el examen, la respiración, cómo la sintió en el examen, si se sintió ahogado, si se sintió de cierta forma hostigado, pues hostigado en el sentido de atrapado en el equipo, porque muchos pacientes pues tienen o presentan claustrofobia a la hora de realizar los exámenes. Entonces, pues es importante recoger la experiencia del paciente y a partir de esa experiencia, ya en próximos exámenes, aplicarlo de manera, digamos, más oportuna, teniendo en cuenta las cosas malas que sintió el paciente en el examen para no volver a repetirlas. Y como recomendaciones finales al paciente, básicamente que no realice ejercicios que demanden mucha fuerza sobre todo en esa zona lumbar, que es donde tiene la dolencia y donde pues sobre la estructura que hicimos, que realizamos el examen o el objeto de estudio, y no realizar movimientos o actividades que representen un riesgo a la hora de caerse, al momento de caerse o de aporrearse en esa zona. Eso es básicamente en lo que consiste el estudio de resonancia magnética lumbosacra simple. Espero les haya gustado. Hasta luego.